Para seguir conociendo y disfrutando del merengue rucaneado, ahora tenemos la opinión del historiador, musicólogo y escritor Óscar Battaglini Zuniaga. Bueno, este libro nace como una idea de sistematizar una cantidad de vivencias, de anécdotas, de registros fotográficos tomados de la prensa de la época, rescatados por mi amigo José Antonio Cedeño. En este caso, Cedeño, que parte de la oralidad, no había escrito, no había puesto por escrito todas estas cosas relativas al merengue caraqueño, que hay que recalcar, siempre hay que insistir que tiene poco o nada que ver, salvo el nombre, con el merengue dominicano. Uno hoy día habla del merengue y inmediatamente lo asocia con el merengue dominicano. En este caso, yo le dije a Cedeño, bueno, vamos a empezar esto como una colaboración que terminó siendo una coautoría en vista que, bueno, yo me involucré tanto en el proyecto que entonces, claro, puse tanto de mí que yo le dije, mira, finalmente, Cedeño, vamos a tener que hacer esto entre dos. Y el libro efectivamente se divide en dos partes. Hay una primera parte en donde Cedeño es el testimonio directo, más fenomenológico, podríamos decirlo, de él como habitante del Guarataro, que conoció a mucha gente que cultivó este merengue rucaneado, que aunque proviene del merengue decimonónico que se tocaba con piano en los salones caraqueños y de varias partes de Venezuela, después se fue transformando en un merengue que ya no se tocaba en piano, sino que se tocaba con charrasca, con cuatro, con guitarra y se cantaba. ¿Cuáles eran las letras de ese merengue? Bueno, un merengue más popular y que terminó popularizándose mucho en el barrio El Silencio. Esa es la historia que básicamente se narra en este libro, que recoge incluso algunas letras ya desaparecidas de merengues que fueron muy usados en los maviles. Entonces los maviles tenían ese doble propósito, era que que la clientela bailara este merengue con unas letras que, bueno, eran muy subidas de tono y por eso fue muy rechazado por vulgar, era así considerado el merengue en esa época. Estamos hablando de los años 1920, 1930 del siglo pasado, y ese merengue desaparece cuando esta barriada del Silencio es demolida en los años 40, cuando la urbanización famosa del Silencio tuvo que emigrar a otras zonas y eh, tiene se produce una mutación en ese merengue. Son las grandes orquestas de baile de la RAIN, fundamentalmente, primero, y Billo después, los que van a popularizar ese merengue que quedó, pero con otro tipo de letras y con otro tipo de musicalización. Sobrevive de alguna manera en estas orquestas, pero ya transformado. En el caso de Caracas, y específicamente en esta zona del Silencio, era un punto de encuentro. Estaba muy cerca el ferrocarril que venía de La Guaira y también de allí partía el tren que iba hacia Los Teques, hacia la zona central del país. Entonces es en el Silencio donde se da esa confluencia de de distintas influencias. Venía mucha gente de las islas del Caribe, de República Dominicana, de Curazao, de Puerto Cabello, y era el punto de encuentro. Incluso hay reportes de la época en donde, por ejemplo, la cercana urbanización El Paraíso, que era la urbanización, digamos, como de la alta sociedad, donde iba mucha gente, eh, como se decía, a tirar una canita al aire al Silencio, porque fíjate, el Silencio, a pesar de lo pequeño del espacio, en ese momento, en el año 1935, aglutinaba el 10% de los habitantes de la ciudad, eran 3.000 habitantes. Sí, justamente la popularidad del merengue posterior nace como consecuencia, y ya lo mencionábamos anteriormente, consecuencia de una transformación que le dan las orquestas de baile, en este caso la de la RAIN y Billo. ¿En qué consistió esa transformación? Básicamente se siguió siendo la misma música, pero las letras cambiaron. Entonces eran letras que siguieron siendo muy jocosas. Por ejemplo, uno escucha el conjunto Los Criollos, que fueron de los pocos agrupaciones que recogen más la esencia de ese merengue originario. Y entonces hay letras como, qué sé yo, el cochino. Entonces, una persona que tenía cara de cochino, rabo de cochino, letras muy, muy jocosas y se jugaban mucho con el doble sentido. Entonces, esos merengues fueron cambiando sus letras, pero musicalmente
Estas orquestas de baile lo estilizaron y va a sobrevivir también en las agrupaciones de lo que después popularmente se conoció como la música cañonera. Los cañoneros también van a recoger que originalmente no tocaban merengue, tocaban valses, tocaban otro tipo, tocaban pasodobles, pero fueron incorporando el merengue porque fue quedando en el alma popular el gusto por ese merengue que ya no se podía cantar ni bailar con ese tipo de letras. Este libro creemos que es un aporte importante porque del merengue se ha hablado mucho, pero se ha escrito muy poco. Y de lo poco que se ha escrito han sido personas interesadas, músicos sobre todo, musicólogos, que hablan es de la parte musical, se atienen solamente a lo estrictamente musical. Pero el aspecto humano de ese merengue, dónde surge, quiénes lo bailaban, en qué lugar se bailaba y se cantaba, yo creo que es una parte de la historia de la ciudad que está todavía muy invisibilizada o poco representada. El libro tiene, ahorita estamos en la Feria del Libro de Caracas, que culmina el domingo. El libro ha tenido una buena recepción y lo pueden ir a buscar al stand número 10. Ese es en el pasillo principal de entrada. Eso está en la Galería de Arte Nacional hasta el domingo, este domingo que viene, que es la clausura de la feria. El merengue caraqueño también han sido rescatados por voces como Jesús Sevillano, Cecilia Top, Gualberto Ibarreto, Lilia Vera, Simón Díaz, César del Ávila y Otilio Galíndez, entre muchos otros. Y es que el merengue rucaneado es otro de los emblemas de Caracas, la capital de Venezuela y la ciudad de la eterna primavera, como la bautizó el sabio Alejandro Humboldt. Esa es la clave. Buenas noches.